El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgo, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Como siempre, y subrayo como siempre, una institución libre de advertencias. Sus directivos. Manos no pecaminosas. Gente de ancho ánimo, serísimos. Solo le adorna la ejemplaridad y la modestia de todo buen cristiano. En gente así usted puede confiar. Usted puede confiar su caridad a gente así. Realmente es gente de ancho ánimo, de cristianísima formación, imbuido de una fe ciega en ayudar al prójimo más desamparado, al más carenciado, al proletario rural, para darle un término leninista o marxista.
a la expresión. 809-443-8010. He dicho que en materia de capacitación, de mejorar los recursos humanos con lo que tenemos que enfrentar los retos de hoy y del mañana en el área agropecuaria, que es mi área, realmente gozan de mi salutación, de mi satisfacción. Y aprovecho para saludar, para felicitar realmente al Ministerio de Economía, no, de Industria y Comercio, perdón, el Ministerio de Industria y Comercio, que ha llevado a cabo unas jornadas de capacitación a empresarios y productores agropecuarios, principalmente en el área de La Vega. Preparar a los agricultores en buenas prácticas de manejo, buenas prácticas de embalaje, buenas prácticas de transporte, buenas prácticas de cosecha, buenas prácticas de producción, etcétera, etcétera. Eso es importantísimo, porque estamos preparando gente que entiendan y que puedan participar del mercado. Mercados que cada día van a ser más exigentes y se necesita de gente mejor concienciada para enfrentar esos retos. En el área agropecuaria hemos dicho, todo ese esfuerzo, incluso ese esfuerzo que hace el presidente de las visitas furtivas, como yo le llamo, porque no son sorpresas. Ese yo lo he dicho yo no sé cuántas veces, que el crédito sin asistencia técnica es un riesgo. Y esa actitud dadivosa muchas veces, el presidente vaya, pero no podemos seguir en ese desarrollo por goteo. Necesitamos de un esfuerzo de conjunto, que las medidas sean de carácter universal, en el sentido de que abarquen a todos los productores o a una gran mayoría de productores, y no a núcleos exclusivos de una visita que viene siendo casi como una suerte de lotería, donde se beneficia una comunidad y entonces esa comunidad recibe el apoyo del presidente en forma asistencial, llega el presidente allí con una foja de dinero, le da crédito barato, le da facilidades, le regala camiones, le regala tractores, le regala plantas físicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un esfuerzo válido, pero eso es un esfuerzo por goteo, no tiene un derrame de utilización universal, es decir, que no se vea solo como un apoyo directo, sino un apoyo indirecto, que sea de carácter universal el beneficio de todos los productores. Señores, si se va a hacer una carretera, que se haga una carretera y que cubre y enlaza una cantidad X de poblaciones, o un acueducto rural múltiple, etcétera, etcétera. O sea, eso es así. Pero si vamos pueblo por pueblo haciendo acueducticos, y tal vez eso no, aunque sea útil, no es la solución ideal. Y pasan esas cosas. Por eso saludo cuando se capacita algún núcleo de productores agropecuarios. El objetivo es proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para que puedan documentar e implementar los requisitos establecidos en las buenas prácticas para la agroindustria. Esto se hizo en La Vega, fue el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES que dictó estos cursos para poder hacer más por el comercio. Esa es la pura verdad. Los productores necesitan más de este tipo de aprendizaje para producir de la mejor manera y que lo que produzcan esté sintonizado con lo que necesitan los mercados. No hay más nada que agregar que no sea esa
esa nota. Si vamos a seguir con el área agropecuaria, mientras tanto, que yo creo de utilidad señalar los precios. Mire, hoy los precios de productos importantes de exportación para nosotros, como es el azúcar, veo que está a 12.11 dólares la libra, o mejor dicho, el quintal. 12 dólares, 12.11 dólares o 12 centavos de dólar la libra. Mejor, es buen precio. Estuvo a 11 y algo, subió. El café está a 103 dólares, el quintal, cosa que está muy bien. Y el cacao, 2.487 dólares. No es un mal precio para el cacao, pero el cacao tuvo unos precios de más de 3.000 dólares y eso ha descendido bastante. Parece que ha habido una producción en África que ha deprimido un poco los precios y entonces eso tiene ese precio, aunque se ha estabilizado ahí, tiene un tiempo ya ahí, pero debiera ser mejor el precio del cacao. Excelente. El petróleo a 57.90. Pero bien, ¿qué hay en el ambiente con este asunto de los productos agropecuarios? Yo estuve viendo en Estados Unidos, por ejemplo, fíjense lo que es una asimetría peligrosa para el país. Porque aquí, precisamente cuando yo hablo de capacitación, cuando hablo de inocuidad, cuando hablo de buenas prácticas, cuando hablo de implementar la ley fitosanitaria, los controles, los esfuerzos cuarentenarios, vedas, cuando hablamos, por ejemplo, de los sistemas de controles en los aeropuertos para controlar plagas, por ejemplo. Cuando tenemos que mejorar la infraestructura rural, tenemos que mejorar los sistemas de riego. El problema del cambio climático no nos va a permitir seguir consumiendo agua en forma irracional, o cultivos tan exigentes en agua como el arroz tendrán que ser limitados y tendremos que ir a métodos de irrigación más eficientes, más racionalizados, y esas cosas se pueden conseguir para nosotros mejorar nuestra productividad y al mismo tiempo mejorar nuestra competitividad. Si no hacemos eso, mejoramos el gasto público agropecuario, estamos condenados a pasar las de Caín. Porque con repito, una economía tan asimétrica como la economía norteamericana, la agropecuaria americana, norteamericana, con la cual nosotros tenemos que competir, va a ser difícil. Señores, yo estuve viendo, por ejemplo, para el 2000, con este asunto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, China ha grabado con aranceles altos productos norteamericanos que ellos compran para equiparar las medidas que ha tomado Estados Unidos poniéndole aranceles a los productos chinos. China compra muchos productos norteamericanos de origen agropecuario, miren, frutas, lo que es manzanas, uvas, todos esos productos californianos, nueces, semillas, importan muchísimas cosas de los Estados Unidos, maíz, soya, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado? Con esos aranceles altos que ha puesto China y esa guerra entre ellos, los productores norteamericanos han visto descender las ventas hacia China. Por lo tanto, se le deprimen los precios porque al no encontrar quien vender, se deprimen los precios locales porque el mercado norteamericano no puede adquirir toda la producción. ¿Qué hace el gobierno norteamericano? 10.000 millones de dólares le facilitó a productores norteamericanos afectados en el 2018. En el 2019, 16.000 millones de dólares.
Pero el presidente Trump, que está pensando en reelección, dice, ve acá, mi guerra comercial es de que para mejorar a Norteamérica y hacerla la más grande, pero me está creando adversarios internos, locales. ¿Cómo lo voy a arreglar? Déjame paliar esto. Y voy a donarle 26 mil millones de dólares a los productores norteamericanos. ¿Nosotros podemos competir con ellos? Lamentablemente no vamos a poder. Entonces el DERE-CAFTA es una sentencia de muerte para nosotros si no nos preparamos. Por ejemplo, los 3 productos o 4 o 5 productos que generan más del 50% del PIB en la República Dominicana son productos no competitivos contra los norteamericanos. Verás, arroz, ajo, maíz, ni se diga, lácteos, carnes, cerdo, ave, etc. Cebolla, ajo, lácteos, arroz y frijoles. ¿Qué pasa con esos productos? Esos productos son los que reciben más subsidios por parte nuestra, pero no son, aún así, no son competitivos. Pero son los de mayor impacto en el PIB local, pero están muy amenazados por el asunto del DERE-CAFTA, porque se están venciendo los plazos y la desgravación es progresiva, hacia la baja. ¿Qué puede pasar? Que todos los productores, entonces, ¿cuántos productores, cuántas fincas de arroz hay aquí? Aquí hay más de 30.000 fincas de arroz. Aquí hay más de 100.000 productores de ese cultivo. Entonces, frijoles, más de 30.000 fincas de frijoles. Yo creo que son muchas ya, porque ya la siembra han descendido mucho. San Juan se ha quedado mínimamente. Discúlpenme, pero señores, bájenme la voz, por favor, que se está metiendo el zumbido aquí. Bien, los frijoles, las fincas han descendido, no hay duda de ello. San Juan queda prácticamente reducida a San Juan de la Maguana. Aquí hay 48 o 50.000 lecherías. El ajo, debe haber 200 productores o menos. Yo creo que no pasan de 50 los productores de ajo en Constanza. Entonces, con una situación como esa, de amenaza como tienen esos cultivos, los cultivos que son más competitivos de nosotros representan un 18, un 20% del PIB. Azúcar, cacao, y diríamos que el tabaco, el mango y otros vegetales que nosotros estamos exportando, realmente tenemos esos productos que son competitivos. Bien, pero los que tienen amenazas son una amenaza para la economía del país, la economía agropecuaria nuestra. Si no nos preparamos, señores, seremos víctimas. Esa es la pura verdad. Vamos a ser víctimas. Y es por eso que nosotros aquí insistimos en ese tipo realmente de medidas a tomar. En ese caso, por ejemplo, yo he citado, por ejemplo, los productores de tabaco de la zona de Santiago y de algunas zonas de ahí, pero principalmente la zona de Santiago, Las Canelas, Navarrete, Villa González, que son las áreas más importantes, es la vega tabacalera más importante. En Villa González tiene que haber más de 40.000 tareas de tabaco que se deben sembrar, pero este año se quedaron sin sembrar más de 30.000 por asunto de sequía. Hay un canal de riego y un sistema de bombeo para alimentar ese canal que han estado en muy malas condiciones. El INDI no tenía los recursos. Agricultura tiene una parte de los recursos y el ministro Benítez ha querido resolver el problema. Y deben resolverlo y espero que se resuelva porque si no la siembra de tabaco va a ser un fracaso de nuevo porque ya no se puede pensar en aquellos nortes, aquellas lluvias casi que usted no eran predecibles, no es que eran
más que pronóstico de lluvia, eran diagnóstico de lluvia que se podía hacer. Más que probabilidades, eran certezas de lluvia lo que había. Ya eso no es así, ya han cambiado todos los climas y los tiempos. Entonces, en Villa González se necesita un esfuerzo universal, no de una asociación, cosas que yo veo bien que el presidente le lleve los recursos a una asociación. Pero ese no es el problema es la zona, el cultivo. Es como si usted va a Asua y en Asua usted quiere hacer una medida o tomar una medida para beneficiar a la gente de Peralta. Bien, el presidente iría a Peralta, hace una visita sorpresa y ayuda a la gente de Peralta. O la gente del Barro, o las Yayas, o qué sé yo, o llegan a Magueyal, qué sé yo, o a una zona, o a Tillo, por poner un ejemplo. Pero el problema no es ese, hay que ver un problema de conjunto. Si el problema es que el canal mayor hay que repararlo y hay que reparar los 6 laterales que alimentan toda la planicie, hay que repararla porque es que tiene que haber un esfuerzo de conjunto, no de goteo. Y ahí es que van mis cosas que yo entiendo que debemos proyectar. Las inversiones sobre áreas que podamos nosotros. Hay que mejorar el riego porque hay que llevar el riego por goteo en Constanza porque el acuífero se está agotando y no resiste la aspersión mayor, sino la microaspersión o el goteo para racionar el agua. Tenemos que hacerlo, además los rendimientos son mejores. Yo he dicho, por ejemplo, en el Ingenio Barahona, riego por goteo, 9 toneladas de caña por tarea. Riego a manta o por gravedad, 6 toneladas por tarea. Entonces hay que buscar eficientizar, mejorar la productividad para mejorar la competitividad. Y si no lo hacemos así, seguiremos botando el dinero. Cuando el presidente Medina se vaya del poder, ese dinero no retorna, ese dinero se perderá. Él pensará que ha hecho un esfuerzo por sacar a esa gente a camino. Pero lamentablemente si no hay una buena asistencia técnica, si no hay una buena administración rural, si no hay una buena orientación de mercado, de buenas prácticas de manejo, se van a ir a pique. Ojalá Manuel Fermín esté equivocado, lo digo con todo el respeto. Bien. Son cosas que uno realmente las sufre. Porque estamos acostumbrados a ver tantos problemas en el campo. Gente que queda en total desamparo con un problema de sequía, un problema de viento, un problema de exceso de lluvia, un problema de plaga, etcétera, etcétera. Siempre hay problemas porque la agricultura, principalmente en los trópicos, el trópico es muy aperiódico. El trópico, el día más claro llueve, como decimos. Entonces, es muy complicado usted mantener una buena, diríamos, un buen control de los cultivos o de la producción. Y eso no se consigue tan fácilmente. Esa es la pura verdad. Yo espero que el presidente, que ya por lo menos, pienso yo, uno no sabe cuál es la situación que ahora mismo estamos viviendo. Y que yo voy a decir lo siguiente. Este tema político que se está debatiendo en la República Dominicana, que yo sé, porque yo he dicho, tengo la convicción, a lo mejor indemostrable he dicho, pero tengo la convicción de que el presidente Medina no se va a presentar, ni siquiera se atreve a mandar la reforma. No se va a atrever a mandar la reforma. Yo, a mi amigo, que estimo y que aprecio, el señor senador por la provincia de Azua de Compostela, el licenciado Rafael Calderón, un caballero de la política,
y que expresa sus ideas, porque aquí también nadie se puede molestar, porque un político plantea la idea que él entienda que más le conviene al país. Y yo creo, honestamente creo que Calderón habla por el país, no habla por sentido particular, individualista. No creo que sea, porque es un hombre que ha dado pruebas de ser un funcionario serio en el Estado. Ya estuvo ahí, está aprobado. Pero Calderón planteó, el senador, bueno, ya el proyecto está listo, preparado y todo para ir al Congreso. Y yo digo lo siguiente, si está listo, ¿por qué no lo han llevado? ¿Por qué no ha ido? ¿Qué impide que vaya? Porque, que el presidente tiene que hablar. Bueno, pues el presidente va a enmudecer, el presidente va a tener que hablar ya en las últimas horas, como dice. Ese proyecto quedará entonces muerto en su cama. Y la posición que señala mi directo amigo Calderón terminaría siendo una posición más contemplativa que inmersiva, vamos a llamarle así. Es más contemplativa que inmersiva. Que realmente se vea una inmersión en ese proyecto de que todos los senadores que dicen que apoyan la reelección van a llevarlo y que ya lo tienen redactado y todo para ir a presentar la ley. No se ha podido presentar. Este ambiente, señores, ese ambiente me dirán, miren, esos son 3 gatos que van ahí. Los senadores no tendrían límite porque vayan 34 gatos o 30,000 gatos que podrían ir ahí. Porque quienes están planteando que quieren ir ahí tienen poder de convocatoria. Ahora, ustedes se imaginan en una democracia que tenga que pasar esto, que ni Tiananmen, la plaza de Tiananmen en China, para contener o pretender contener la amenaza de que se presente un proyecto de reforma constitucional allí, en el Congreso. Eso es una vergüenza, eso es una derrota para la democracia. Y yo le digo a mi amigo, el senador Calderón, que yo sé que está viendo este programa hoy, yo le digo, mire, senador, sería más que un atrevimiento, es una indecencia política tratar de llevar un proyecto de reforma constitucional en un ambiente de marcialidad como hay ahí. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes se imaginan que a esa explanada lleguen gente de las calidades de Leonel Fernández, de Luis Abinader, que representa la mayor, diríamos, calidad o jerarquía de la oposición. Y la jerarquía del expresidente Fernández no es una obviedad tener que citar eso. Ustedes se imaginan la presión psicológica, ese ambiente realmente, ese ambiente de sostenibilidad democrática, de no una turba como se quiere realmente, como se ha querido manejar, porque hay que decir lo siguiente, ciertas palacioestrategias ha sido conquistar una serie de comunicadores y periodistas, ya pueden mover la imagen, Periodistas que me dicen de 3 millones para fulano, porque aquello que... Bueno, cosas que son realmente increíbles en un país con las dificultades que hay. Entonces, se han conquistado una serie realmente son gente de comerciantes de la palabra y de los medios
y tal vez a mí me incluyan en la parte, diría, pues la antítesis de eso. Porque yo, aquí nadie me paga a mí para que yo hable de estas cosas. Pero hay gente que se ha puesto a considerar que esa presencia allí es turbera, que eso es una agitación buscada con fines, sería de subvertir el orden, provocar a la autoridad y buscar el protagonismo. ¿Qué protagonismo tiene que buscar Leonel Fernández? Lo tiene todo su protagonismo. O Luis Abinader y los demás líderes que vayan con ellos. Y la masa que pueda ir allí convocada también. ¿Cómo esos congresistas podrían trabajar en un ambiente tan tenso y en un ambiente tan, diríamos, tan exigente de lo que es el método democrático? Eso sería realmente, eso sería aplastante. Eso es como que le pasen un rodillo al Congreso, viendo por primera vez una masa de gente allí, diciéndole que necesitan que sus legisladores tengan un comportamiento moral con el país, con su carta magna, que no consideren eso como un papel mojado o sucio, o que eso es un relajo y que hay que actuar peor que Lilis, que es mucho decir. Lilis respetó más la Constitución que lo que se está haciendo ahora. Y eso es mucho decir, señores. Mucho decir eso. Ahora, la desfachatez mayor recae en el señor Monchi Fadul, porque ¿a dónde es que va a llevar esto? Primero, repetía yo el caso de los comunicadores, de que Leonel Fernández está obsesionado, obstinado. Eso oí yo, una comunicadora que era comunista, oiga bien, se transmutó como reformista, entonces se cambió a balaguerista. Y ella dice que Leonel Fernández es un hombre que está obstinado con el poder, que es lo que él quiere, ser más presidente. Pero ella, la señora, que yo no, me voy a ahorrar el nombre para no mortificarla. Entonces ella dice que eso es una obstinación de Leonel, pero Leonel Fernández no tiene impedimento constitucional ni legal. Él puede aspirar porque en última instancia no es una imposición. Tiene que haber una voluntad popular para usted ganar las elecciones, porque no es un atraco tampoco. Tendría que ser el pueblo. Pero esa obstinación de ser presidente. Entonces, esos son comunicadores que realmente uno a todas luces se ven que están inclinados para que digan esas cosas realmente indecentes. Igualito que aquel de Miami, un hombre con una pollina y una cosa que eso parece un loco. Pues yo no sé cómo que la gente le hace caso, son locos. Pero gente del patio, que usted lo oye hablando de esa obstinación, entonces que el presidente sí está libre de advertencia, pero el presidente es el obstinado realmente. ¿Por qué? Porque él es el que está impedido, no es el otro. Si ese partido sufre un colapso, un cisma, el único culpable del cisma fue la posición obstinada que tiene el presidente o sus más cercanos colaboradores, sus áulicos y sus íntimos de su entorno, de sentidísima amistad con él y que tienen el interés de que el presidente siga. Bueno, por razones personales, por razones grupales, por razones de tendencias o también por razones de no dejar el poder por temor, que eso sí es grave. Cuando un presidente se aferra al poder por temor a salir del poder, es gravísimo, porque termina o en la dictadura o termina en la tiranía. Es una cosa realmente que sería entonces más peligrosa de la cuenta. Que el presidente no tiene esa, bueno, tiene que probar que no tiene esa vocación. Y para probarlo, lo único que tiene que hacer es
buscar el método más democrático, que lo dejó pasar. Por eso yo digo, el presidente no se va a presentar en esa, porque no tiene la posibilidad de, además, por razones geopolíticas de la zona, pienso que se lo impiden y vamos a hablar de esas cosas después de la pausa, porque hay que hacer pausa. Pero vamos a seguir con el tema. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Pues bien, en ese ambiente, como decíamos, no se puede hacer una reforma constitucional y menos todavía entonces que esa reforma vaya enmascarada, que se convierta en un cambio y un relajo y una imposición más que en una unión de voluntades. Ya, muévanla. Eso es Tiananmen. Entonces, repito, esos comunicadores políticos,
principalmente comunicadores, que uno sabe que no son de conciencia, sino de conveniencia, que no es por convicción, que es por conveniencia, es porque a todas luces se ve, como yo decía, si usted dice que este es un obstinado porque quiere impedir, porque quiere luchar para que no se cambie esa constitución, una constitución que fue producto de la unión de voluntades, la del 15, que se socializó en todo el país. Eso fue así, eso hay que admitirlo y hay que ser serio. Ahora, que usted se haga defender eso, Leonel Fernández no es un obstinado. Ahora, que el presidente quiera cambiarlo para su favor y que hay gente que quiere meterlo en eso sí es obstinación. Y el poder entonces daña a la gente, lo transforma y lo convierte entonces en un azote. En un verdadero azote, y entonces ahí sí es complicado. Y va a traer desgracia sismática para el PLD y para el país. Es lo que se sospecha. Yo creo que el presidente va a hacer ese juicio. Que todo lo que se está haciendo es una tramoya, una dramatización para que se vea que el presidente tiene pueblo. Yo dije aquí, la Bachelet se fue con un 85% la primera vez de la presidencia de Chile, pero estaba prohibida la reelección, sabiendo ellos que iban a perder las elecciones de la derecha. Y ganó, el señor Piñera ganó esa vez. Y ella se tuvo que ir porque no hay reelección. Es decir, su propio partido, la Voluntad Popular de Chile, sabía que iba a perder las elecciones y no transformó para que eligieran a la Bachelet. Ella se fue. Volvió después y ganó la Bachelet. Pero aquí la cosa, el atavismo de aquí lo lleva por un camino, por el camino más poblado de negros presagios, de malos presagios. Por ahí es que nos gusta caminar. Y así no vamos a llegar para ningún lado. Esa es la verdad. Pues el señor Fadul, que es un político que uno entiende que debiera tener un poco más de juicio, con un simplismo tal, dice, no, la Constitución, la reforma en sí es quitar ese transitorio. Es un simple borrón y ya, cambiar eso. No, cuando hablamos de reforma, señor Monchi, cuando usted habla de cambio, eso es burdo, eso es estupro constitucional. Una reforma constitucional, oiga, ¿para qué son las reformas constitucionales? Yo me voy a permitir leer esto. Este dato que yo tengo aquí. Reformas, que estos no son cambios hijos de las ambiciones particulares. Estos son reformas que van por unión de voluntades, por consenso de mayoría. Que no tenga que pasar esto, esa militarización, esa barrera militar, ese cerco militar, no tenga que hacerse porque eso es producto de las dictaduras. Esas son cosas que no se deben. Un partido como el PLD, el partido de Juan Bosch, señores, esas cosas, ustedes tienen que sopesar eso, que eso no puede haber reforma. Muevan. Señores, Estados Unidos ha hecho 27 reformas o enmiendas a su constitución. Esto va para el señor Monchi Fadul, que en forma simplista e irresponsable trata la constitución como si eso fuera un papel, una carta, un vale de un colmado. No, señor Fadul. Y a los demás senadores también se lo debo advertir. Oigan lo que es una reforma. Y esta va también a mi amigo Rafael Calderón, que yo sé que está viendo este programa, pero es un hombre de buen juicio. En Estados Unidos se han hecho 27 reformas, a la Constitución, enmiendas a la Constitución. 27, óiganlo bien. Ahora, ¿para qué? ¿Para beneficio particular de alguien? No, el único que se benefició de eso porque fue un clamor nacional fue Franklin Delano Roosevelt por asunto de la Segunda Guerra Mundial, que le concedieron otra reelección. 2 reelecciones. Una legal y otra
también legal, legitimada, pero hubo que mover, hubo que reformar la Constitución, enmendar la Constitución. ¿Para qué han sido esas reformas en Estados Unidos? Para poner un ejemplo. Para borrar la esclavitud después de la guerra civil. Los negros libertos, emancipados, había que decir en la Constitución que eso tenía que estar libres, que eran gente libre. Y para eso se modificó. Los derechos civiles, el voto de la mujer. Esas son reformas, esas no son cambios, borrones. No, esos son límites del mandato. Los límites, como pasó con el caso de Delano Roosevelt. Esas son reglas electorales. El voto de la mujer, por ejemplo, o el voto de los negros. Porque los negros fueron emancipados, libres, pero discriminados. Después vino los derechos civiles en tiempo de Kennedy y de Johnson. Y entonces los tiempos de Martin Luther King y toda esa gente. Entonces, ahí es que vienen los negros con sus derechos civiles y la no discriminación. Pues bien, en Portugal, por ejemplo, en Portugal, las reformas, restricciones económicas, transformación del régimen presidencial a parlamentario, es decir, Portugal tenía una dictadura, cambió la dictadura y eso cambió a un régimen parlamentario. Entonces hubo que reformar la Constitución, pero fue para beneficiar a un presidente ahí. No, eso son reformas. Ustedes están oyendo, senadores de la República y señor Monchi Fadul, ministro de Interior. Esas son reformas, eso no son cambios, eso no es borrón, quítese transitorio, porque yo dije aquí, ¿por qué no quitaron el transitorio a Balaguer, el 122? Por eso el PLD gobierno y ustedes hoy su jerarquía es de príncipes. Porque el 122 se lo aplicaron a Balaguer en forma discriminatoria y en forma de estuprable. Se tiene que considerar así. Porque le quitaron 2 años a Balaguer de un mandato ya otorgado por el voto popular. Esa es la pura verdad. Pero la injerencia extranjera hizo su trabajo. A petición criolla de interesados locales. Entonces, Gran Bretaña, señores, esa Gran Bretaña ha hecho 51 reformas, 51. Convención de Derechos Humanos, reducción de lores hereditarios, esos lords, esos señores, diríamos, esos señores y señoras linajudas inglesas. Eso hubo que regularlo por la Constitución. Justicia y elección de alcaldía, de alcaldes. Se han hecho reformas, 51 reformas en Inglaterra. ¿Quién se ha beneficiado, primer ministro de Inglaterra, de una reforma de esa? No, ahí no hay eso que ahora queremos convertir esto en un relajo lilicista. No debe ser. Francia. La Francia de los derechos. 17 reformas a su constitución. Tratados de la Unión Europea. Todo el mundo sabe que todos esos países europeos tuvieron que cambiar su moneda. La moneda. Quitaron el franco alemán. Quitaron la peseta española. Todas esas monedas se fueron a pique. El franco francés. Se fueron a pique por el euro. Eso había que cambiarla. ¿Qué había que decir? Había que reformar la Constitución. Óigase bien. Duración del mandato del presidente en Francia. Las relaciones parlamentarias. Tamaño del parlamento. Referencia a electorales y procedimientos legislativos. Todo eso son obligaciones de reforma a la Constitución francesa. 17 reformas.
ninguna para beneficiar a su presidente en forma particular. Alemania, esa Alemania ha hecho 14 reformas, 14. Reunificación de las dos Alemanias, eso había que hacerlo constar en la Constitución, esto es una reforma verdadera. Temas de la UE, de la Unión Europea, como acabo de hablar, del marco y el franco, las monedas de Alemania y de Francia, sustituidas por el euro, eso tiene que hacer contarse en la Constitución. Protección ambiental, discriminación positiva a las mujeres, derecho de asilo, esos son temas de reforma. Eso no son cambios constitucionales, eso no es, borra eso, ese transitorio, eso no es eso. En forma simplista e irresponsable. Italia, 15 reformas en Italia. Pide referéndum, autonomía legislativa y competencias a las regiones. Y en España se han hecho también porque las autonomías, el euro, la entrada a la UE, todos esos son pasibles de reformas, pero ninguna para beneficiar a nadie en particular, que son ese relajo que tiene el país. El presidente Medina tiene méritos ganados, ¿verdad? Pero Balaguer tenía más mérito que él ganado y no le impidieron irse a una reelección y no le impidieron también gobernar 4 años. Y eso fue impuesto. Eso fue un cambio, un estupro impositivo. Entonces, aquí estamos, estos amigos del presidente actuando como dinamiteros y el propio presidente actuando como dinamitero. Entonces, así no se va a poder. Digo, el presidente no ha hablado, porque esa es la verdad. Danilo Medina no ha hablado, pero ha hablado María. La gatita de María Ramos, que le llaman. La gatita ha hablado porque que todas esas piedras que se lanzan y todas esas pirotecnias de cambio constitucional y de someter, señores, todas están sujetas a qué. Esas reformas de todos esos países que yo acabo de mencionar, 6 de la Unión Europea, ninguna le ha costado un peso al Estado. No, ahí no se ha hablado de que corre la voz de que le van a dar $1 millón o que le van a dar 20 millones de pesos a nadie. No, porque esas son reformas consensuadas por unión de voluntades, de partidos políticos, de pueblos, regiones. No, eso no son palacios de estrategias o pele de estrategias. No, eso no es así. Esas son reformas. No cambios constitucionales, un simple borrón, no es así. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando usted se envuelve en estos barullos, cuando usted se envuelve en eso, un presidente se envuelve en eso, termina, como decía Lili, a Lili le dijeron, presidente, la historia lo va a condenar a usted mañana, usted ha hecho muchas bellaquerías. Lili dijo, no tengo problema con eso, porque yo no voy a leer esa historia. Si el presidente Medina pensase así, entonces definitivamente estamos perdidos. Ahora, hay que saber salir del poder. Porque el poder obnubila, el poder nubla, el poder corrompe, se hacen muchas cosas desde el poder pensando que no se va a salir del poder o que usted hará tan guiñapo, aplastará tanto a su adversario que no tendrá quien le dispare. Pero siempre, decía Antonino el Piadoso, ningún príncipe ha podido matar a su sucesor. Nadie ha podido matar a su sucesor. ¿Por qué apelan después? ¿A qué apelan esos presidentes que terminan convirtiéndose
en verdaderos antemurales o que derriban sobre la base de la fuerza, derriban esas puertas constitucionales. Cuando tienen que salir del poder en forma ya forzosa, terminan buscando la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva. O, peor todavía, el de la obediencia debida. Señores, los ejemplos huelgan los ejemplos. Ningún príncipe ha podido matar a su sucesor. Gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.